Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, te doy las gracias por venir hasta aquí, hasta este vídeo y te deseo que pases un excelente día. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre el miedo. He sido una persona durante toda mi vida muy miedosa. Diría que ha sido la emoción que más me ha dominado durante mucho tiempo, hasta el día en el que entendí que el ser humano era controlado por el miedo. El ser humano tiene tres grandes miedos. Hay tres emociones del miedo que son los cuales el ser humano más le teme. Entre ellos está la crítica, entre ellos está la muerte y el miedo a la pobreza. Entre esos tres miedos aparecen muchos más durante la vida del ser humano, como digo, pero estos son los tres principales con los cuales se va rigiendo el ser humano desde que nace, desde sus creencias impuestas, desde que es pequeño. Pues estos son los tres grandes miedos a los que les tiene el ser humano. Y esto tiene solución, ¿vale? Tienes que entender una cosa, y es que el miedo es una ilusión. Un multimillonario tiene miedo a que lo puedan matar, a que pueda perder todo su dinero, al igual que un pobre tiene miedo a quedarse sin dinero o a que pueda morir de hambre. El miedo siempre va a existir, esté en el punto que esté. El miedo nunca va a desaparecer. Solo tienes que aprender a dominarlo, a tomar acciones que te den miedo y que te hagan salir de tu zona de confort, que por lo tanto hagan aumentar esa creencia de que el miedo es simplemente una ilusión y de que el miedo no es real, solamente un sentimiento que tiene el ser humano ante situaciones desconocidas y ante situaciones las cuales le generan pánico. Entonces, ¿cómo elimino el miedo? Tienes miedo a la muerte y tienes que entender que el miedo a la muerte es algo natural. Lo que pasa es que desde pequeño no nos relacionamos con la muerte, por eso tienes miedo a la muerte y tienes que entender que el ciclo de la vida es así. Si tú naces, vas a morir, por lo tanto es algo normal, no tienes que tenerle miedo a la muerte. Evidentemente estoy hablando en términos de desarrollo personal, no estoy hablando de que salga a la calle con navaja a que te apuñalen, ¿vale? Estoy hablando en términos de que algún día morirás. Entonces aprovecha la vida y desarróllate personalmente y conviértete en esa mejor versión tuya, la cual va a ser por el resto de su vida y se va a sentir orgulloso de sí mismo por lo que puede dar al mundo. El miedo a la pobreza es también algo natural. La mayoría de las personas nacen pobres, el 99% de las personas son pobres y el 1% son ricos. ¿Es tu responsabilidad nacer pobre y morir pobre? Sí. ¿Es tu responsabilidad nacer pobre y morir rico? También. Tu responsabilidad es que tú naces pobre porque no tienes la culpa de nacer pobre, porque tú no has elegido nacer pobre, pero sí que tienes a día de hoy los medios necesarios para convertirte en una persona rica, en una persona que tiene el poder adquisitivo suficiente como para ser autosuficiente y para tener el control de la mayoría de su área. Entonces, ese miedo lo puedes eliminar también, el miedo a la pobreza, ¿vale? Pero para eso tienes que entender que el dinero es energía y que es un flujo, y que tienes que soltarlo para que vuelva a ti. Y no puedes soltarlo en apuestas, no puedes soltarlo en lotería. Luego después tienes que entender que el miedo a la crítica es algo normal y que todo el mundo tiene. Pero es más la paranoia mental que tú te creas en tus pensamientos de que las personas te van a criticar que la crítica en sí. Entonces la mayoría de personas son controladas por el miedo. Se levantan con miedo y se acuestan con miedo. A lo que sea, pero tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen inseguridad en sí mismos. No confían en ellos mismos, no tienen confianza en ellos mismos. De ahí la importancia de que trabajes diariamente en tu hábito y en lo que haces diariamente, para eliminar ese miedo y para tener confianza en ti mismo, para que cuando aparezcan problemas y aparezcan adversidades en la vida, ese miedo sepa que es simplemente una ilusión y que va a desaparecer con el paso del tiempo. Pero tienes que aprender a controlarlo, tienes que aprender a saber que el miedo va a aparecer en diferentes situaciones de tu vida y que conforme tú vayas saliendo de tu zona de confort, ese miedo que tú tienes se va a ir eliminando con el paso del tiempo. Entonces así es como tú ganas confianza en ti mismo. Y te lo dice una persona a la cual ha sido dominada por el miedo durante mucho tiempo y tenía miedo hasta salir a la calle. Salía a la calle mirando el suelo porque pensaba que las personas me miraban a mí todo el rato. Cuando era eso, parte de mi ego. Tenía tanto ego y era tan egoísta que pensaba solo en mí. Tenía miedo porque pensaba que las demás personas estaban mirándome a mí cuando yo iba andando por la calle. Entonces deja de pensar en que el miedo en una persona es algo físico, porque el miedo es simplemente una ilusión. Y ese miedo se elimina con acción, se elimina yendo allí, a eso que te da miedo, saliendo de tu zona de confort y acercándote a esa zona, a esa barrera, la cual está el miedo, y tú vas ahí, sales de ahí, la eliminas y el miedo
te das cuenta de que es una ilusión y de que lo puedes convertir en desarrollo personal. Entonces, cuando tú entiendes que la mayoría de la población es controlada por el miedo, es cuando empiezas a hacerte responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tu mente y de tus emociones. El miedo es uno de los niveles más bajos de vibración, de conciencia, porque cuando tú estás en el miedo, estás en un sentimiento bajo, como la vergüenza, como la ira, como el odio. Todos esos sentimientos se apoderan de ti, de tu alma, de tu ser. Y cuando eso se apodera de ti, tú no tienes ese control. Pierdes el control porque dejas que esa emoción, que esa ilusión se apodere de ti. Entonces entiende que es el nivel más bajo de conciencia y que tú eres el responsable de cambiar ese miedo por creencia y por fe. Porque la fe y la creencia en que algo bueno va a pasar es el contrario. Es todo lo contrario del miedo y es tu responsabilidad cambiarlo. Así que llegado a este punto del vídeo yo me voy a presentar. Yo soy Pablo, soy un chaval de Málaga, tengo 22 años. Actualmente trabajo como mozo de almacén mientras me desarrollo personalmente y en mi pasado, como he dicho antes, he sido una persona miedosa, he sido una persona insegura y vergonzosa, la cual en 2020 empezó en el desarrollo personal. Hasta día de hoy he estado emprendiendo diferentes modelos de negocio, diferentes maneras de perseguir el dinero. Estuve haciendo network marketing, hice criptomonedas, he hecho e-commerce, he hecho automatización de YouTube, agencia de marketing de OnlyFans, pero me he dado cuenta que realmente el valor de una persona reside en el quién. En el quién es esa persona, en los valores que tiene y en lo que aporta al mundo. Te doy la bienvenida a mi canal, como te he dicho antes, y te doy las gracias por venir hasta aquí. Espero que compartas este vídeo para que pueda ayudar a muchas más personas. Te voy a dejar mi Instagram por aquí para que me escribas en caso de duda, en caso de que necesites ayuda. Y si quieres empezar a ganar en la vida, ahí te estoy compartiendo mi proceso diario, lo que hago día a día sin fallar, sin fallo, mi hábito, mi filosofía de vida, cómo vivo. Así que como digo, te lo dejo por aquí y si quieres empezar a ganar en la vida, si quieres empezar el 2024 ganando, solo tienes que escribirme. Nos vemos en el siguiente vídeo.